Tremendo, gracias Marcelito Fito Gali, gracias Nadia Fumeiro. Tremendo, me hacen reír. Bueno, con muchísimo gusto vamos a recibir dos colegas, dos periodistas del semanario Brecha. Tania Ferreira. Tania, bienvenida. Gracias. Tania, ¿sos tú? Sí. Y Betania. Betania Núñez. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. En el comienzo del programa estábamos comentando un informe que la producción consideró y estuvimos todos de acuerdo, que presentó el semanario Brecha con el título Sobredosis, mapeo del Uruguay fumigado. Y hablábamos de la transformación que ha sufrido el país en un aspecto extremadamente positiva, en otros aspectos no tan positivos, ¿no? Algunos cultivos intensivos en grandes extensiones han traído consigo, por ejemplo, en la investigación que ustedes hacen y teniendo en cuenta además la investigación de la Facultad de Química, que se han importado como nunca pesticidas y se ha fumigado por acá y por allá. ¿Cuándo arrancan ustedes a decir tenemos que entrarle a este tema? Bueno, es un tema que venimos trabajando en Brecha hace años, que nos parece importante, que hemos recibido un montón de denuncias de vecinos de diferentes lugares. Y esta nota particularmente la empezamos a trabajar hace unos meses ya, fin de año, más o menos. Bueno, los pedidos de acceso, por ejemplo, que hicimos para este trabajo, los hicimos a principios de diciembre, o sea que calcula que nos llevó unos meses el trabajo ese. Pedidos de acceso a la información. Sí, pedidos de acceso. ¿Que fueron dirigidos a dónde? Le hicimos a 3 ministerios, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y el Ministerio de Ganadería. Y además a 6 intendencias del interior. ¿Qué son? ¿Se acuerdan? Que son que los pedidos de acceso. ¿Qué son las intendencias? ¿Cuáles son? Las intendencias de Paysandú, San José, Canelones, Soriano, Colonia. ¿Montevideo? No, Montevideo no. Hicimos un poco el pero litoral. ¿Y qué suerte tuvieron con las respuestas? Y suerte variada, ¿no? Hay intendencias y ministerios que tienen la información más sistematizada que otros. Y bueno, las voluntades no las medimos mucho, pero eso, también están como obligados a responder ante un pedido de acceso. Y bueno, hubo una parte como de entrega de la información y después hubo otro trabajo de nuestra parte para intentar sistematizar. O sea, nuestro ideal era hacer el mapa del Uruguay fumigado. Nos va a llevar mucho tiempo más. Fue un inicio y bueno, en eso quedó muy claro en el trabajo que ustedes hicieron que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca por un lado decía una cosa y la Facultad de Química encuentra otra. Claro, sí, eso es un caso puntual que es el de la armonía. Que bueno, el MEGAP no había detectado presencia de agrotóxicos en los pozos de los que toman agua, los vecinos de la armonía, y después Facultad de Química sí. Eso fue uno de los casos que nosotros trabajamos para esa nota. Pero los pedidos de acceso a la información pública los hicimos sobre todas las denuncias que se han presentado. En este caso, la de la armonía sería una de ellas. Y encontramos que, que por ejemplo en el Ministerio de Ganadería se presentaron desde 2011 hasta acá 589 denuncias, que es una cifra importante. 589 denuncias. En el Ministerio de Vivienda se presentaron 71 y en el Ministerio de Salud 54, eso desde 2011, ¿no? Y después en las intendencias, respecto a lo que vos preguntabas de qué suerte tuvimos, no tuvimos tanta suerte con las intendencias, porque no tenían muy bien sistematizada la información o porque directamente los vecinos no denuncian a las intendencias porque se dan cuenta que tienen mejores resultados si van directamente a los ministerios. Sí, yo recuerdo, y ustedes que están en el tema hace tanto tiempo, lo que decía el ministro Fernández Huidobro, ¿no? Lo dijo el presidente Vázquez cuando asumió, que un poco le hincó el diente más a fondo, lo mismo con el cambio de gobierno de intendente en Canelones, que Orsi también se ha puesto un poco esto más a fondo, pero el ministro ya fallecido, Eleuterio Fernández Huidobro, sí, hablaba de un riesgo gravísimo, decía él, del río Santa Lucía. Ajá. ¿Qué es lo que encontraron ustedes por allí? Ustedes escriben, tienen varias imágenes que están muy buenas, las felicito, porque además cuando hablan de la fumigación no conoce de alambrados, o sea, no es que yo tengo este plantío y voy a fumigar acá y tengo unas paredes que no van a que mi fumigación no va a salir de acá, no es cierto eso. Sí, es lo que se conoce como la deriva, ¿no? Que el producto viaja en el aire o también se puede arrastrar en el suelo con la lluvia, con el agua y llegar a otros lugares. En el caso del río Santa Lucía nosotros no lo abordamos en este informe particularmente, pero sí lo hemos trabajado en otras notas.
Y lo que pasa es básicamente lo que pasa con otros cursos de agua, ¿no? Bueno, avionetas que tienen pérdida de producto y llega eso a los cursos de agua. Y que a veces pasan por lugares muy cercanos, hasta escuelas, incluso rurales, ¿no? Sí, ese es un problema grande, porque bueno, han habido casos de intoxicación de niños en escuelas rurales. ¿Tienen medianamente identificados a través de este informe de la Facultad de Química qué tipos de productos se usan más? Si se están usando productos permitidos o eventualmente productos no permitidos. Sí, lo que encontraron particularmente en el caso de la armonía, y hay que aclararlo muy bien, que fue una primera muestra, una primera foto, como dicen ellos, la Facultad de Química, contratados por la Intendencia de Canelones, y ellos encontraron 5 tipos de químicos distintos, hasta concentraciones de 3 químicos en 4 de los pozos analizados. Y bueno, uno de ellos es el picloram, el que dio lugar a la cuestión y a una conferencia de prensa en febrero por el Ministerio de Ganadería. Y bueno, también hay aspectos como novedosos, por ejemplo, se encontró un producto que se aplica en cultivos de arroz y en este caso el cultivo en cuestión era maíz, digamos. Lo que nosotros un poco encontramos a partir de la investigación es que se están usando cada vez más cócteles, como le dicen los ingenieros y los técnicos, cada vez concentraciones de más químicos aplicados a un mismo cultivo. Entonces, bueno, la pregunta es si se analizó este pozo, este caso, ¿qué pasa con el resto de los pozos? ¿Qué pasa con el resto de los departamentos en el resto del país? Sí, sí, lo de la armonía o el armonía que se llevó puesto mató todo, ¿no? Digo, allí hubo, porque las estoy escuchando y cuando leía el informe, cuando ustedes lo presentaron y ahora la producción nos lo envió de nuevo, está buenísimo el eslogan de Uruguay Natural, pero hay cosas que estamos mirando para el costado hace mucho tiempo. Sí, sí, entra en contradicción, digamos, ese eslogan. Respecto a lo que vos decías de los productos prohibidos, sí aparecen a veces, también porque hay un producto, por ejemplo, la atracina, que fue prohibido recientemente, en diciembre del año pasado. Entonces, luego de que fue prohibido, se encontró, por ejemplo, en Guichón, Paysandú, a partir de una denuncia que hizo una vecina de intoxicación, y se encontró en su predio, en su suelo, atracina. Pero claro, tenía pocos días de prohibida y dentro de todo, o sea, lo que les planteaban desde el MEGAP es que era de esperar que todavía lo estuvieran utilizando, aunque hubiese sido declarado prohibido. Bien, y vieron que hay esos mitos, no sé si ustedes se investigaron, pero me van a entender lo que les voy a preguntar, que te dicen, acá se utiliza esto, pero en Europa está prohibido. Ajá. ¿Pasa eso, pero pasa confirmado que de repente hay algunos productos que en Estados Unidos y Europa no se pueden usar y acá se usan? Nosotros no pusimos foco en eso, como para detectar, sería interesante ponerse a ver, pero sí pasa que, por ejemplo, así como el MEGAP prohibió la atracina ahora hace poco, hace unos cuantos años se había prohibido el endosulfán, y que, como en otros casos, acá llega tarde, ¿no? O sea, que se prohíbe en Europa, en Estados Unidos, o se prohíbe en otros lugares, y que nosotros lo seguimos utilizando varios años El más. chiste aquel de todo llega 10 años Todo después. llega después, sí. ¿Implica qué devolución tuvieron ustedes con respecto a esto, sobre todo de los ministerios involucrados, de las intendencias involucradas o eventualmente de los fumigadores? ¿Pasa algo o la dejan correr, mejor me callo? ¿Vos decís después de...? Sí, llamar al semanario, aportar algo, cuestionar algo, aportar llaman, algo. Sí, llaman. Sí. No les gusta, yo qué sé, no... Molesta. Molesta. Pero bueno, es el testimonio de los vecinos y es lo que están padeciendo los vecinos y se viene denunciando hace mucho tiempo. Brecha ha sacado otros informes antes y lo seguiremos haciendo. O sea, es entendible que a determinados actores les moleste, pero a los vecinos les molesta estar padeciendo esta situación. Bueno, ellos también nos llaman, ¿no? Nos agradecen, parece tonto, pero es tan simple como hablar con ellos, ir a Guichón, ir a Canelones, escucharlos. Hay una cuestión de salud involucrada, entonces es como un agradecimiento y a veces esa llamada es la que más vale, ¿no? Sí, es así. Además, ustedes están haciendo lo que tienen que hacer. Le puede molestar a alguien o no, pero bueno. Sí, a veces ellos pasan mucho tiempo, incluso años, siguiendo los estados de su denuncia y de repente, bueno, una tapa en Brecha logra que se muevan cosas que de otra forma ciudadana demoran años. Entonces,
eso está bueno. Sí, la visibilidad a veces ayuda muchísimo. Les agradecemos, la producción propuso visibilizar un poco más hacia todo el país esto que ustedes habían hecho, porque seguramente mucha gente que estuvo en contacto con ustedes o que sabe que se puede denunciar, porque diste unos números tremendos, se siente identificada y se siente impulsada a denunciar de repente lo que no ha denunciado. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias por invitarnos. Hay más día a día, ya venimos. Suave no ouvido, ô preta, seu gingado me alucina, ô. Eu olhei e pensei, esse charme me fascina, vou saber